implementación de un plan estratégico para los próximos 6 años, lo que nos permite acelerar los procesos de cambio institucionales en las facultades de ciencias del consorcio, de las universidades que participan en el consorcio, para tener una mayor participación en el desarrollo del país mediante acciones orientadas a realizar aportes efectivos a la innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica en el territorio que abarca el consorcio sur-subantártico chileno. Comenzaremos esta jornada de hoy con palabras de saludo de las autoridades que nos acompañan del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a quienes le agradecemos su presencia. En primer lugar, invitamos a la doctora Paulina Hassmann, CERIBI de la Macrozona Centro-Sur, para darnos sus palabras de bienvenida. Por favor, Paulina. Gracias, Claudio. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Universidad de Talca y las universidades que conforman este consorcio subantártico del programa Corfo Ciencia 2030 por esta invitación. Saludo también cordialmente a las autoridades que nos acompañan, a mis pares del ministerio, a los empresarios, docentes y estudiantes que asisten a esta actividad para así debatir sobre el I+D, investigación y desarrollo, como su uso o aplicabilidad, que nos ayuda a transformar realidades en escalas distintas. Quisiera partir comentándoles que la macrozona Centro-Sur está compuesta por 4 regiones, que es la que yo estoy dirigiendo, que es de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Regiones que son bastante diversas respecto de sus estructuras productivas, con focos en sus estrategias regionales de innovación y también en el estado de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Por ejemplo, la región de O'Higgins tiene un motor productivo que es basado tanto en la minería, la agricultura y el turismo, y su estrategia regional de innovación justamente aborda estas industrias, con foco en los ejes de cambio climático y sustentabilidad ambiental, con eje las personas y eje de competitividad. En cuanto al desarrollo del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en relación a otras regiones, es baja porque tiene una presencia de solo una universidad y un centro regional, que es el CEAF, que es el Centro de Estudios Avanzados Frutícola, pero sin embargo posee un gran potencial para así fomentar este ecosistema. En el caso de Maule, vemos cómo la industria frutícola, vitivinícola, la ganadería, el turismo y la manufactura toman un rol fundamental en la región que también se condice con su estrategia regional de innovación, que la llamamos ERI. Y esta región posee un ecosistema de CTCI más desarrollado, tiene presencia de grandes universidades como la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Autónoma, cuenta con un centro regional que es el CEAR, justamente especializada en alimentos y grandes empresas que también desarrollan el I+D y I+IE. Por otro lado está Ñuble, por su parte, que es una región nueva que recién inicia su camino con un horizonte bien claro, la industria agroalimentaria y también forestal. Aquí vemos cómo es de prioritario abordar temas de diversificación de la industria, la seguridad hídrica, para que su objetivo estratégico sea realmente un objetivo con una meta fácil de alcanzar, con una alta sostenibilidad del tiempo y además sustentable. Para esto, esta región cuenta con 3 grandes universidades, que es la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con sedes en esta región y también con alto potencial de desarrollo. Y finalmente Biobío, que se caracteriza por su industria manufacturera, forestal y pesquera. Además cuenta con un polo científico-tecnológico bastante desarrollado a nivel nacional, alta presencia de universidades, centro de I+D, pero también presencia de una red de emprendedores cada vez más en crecimiento y con alto potencial de desarrollo. O sea, esta macrozona tiene una alta presencia de investigadores y de hecho es una de las más beneficiadas con los recursos de la NIT, a excepción de la metropolitana, razón por la cual se considera que esta macrozona es un polo científico-tecnológico para Chile, que sin embargo no está exenta de brechas o nudos que aún son necesarios de abordar y para fomentar aún más en el ecosistema CTCI. Uno de ellos, yo creo que todos los tenemos claro, es la baja participación del sector privado en el desarrollo de la CTCI en cada región, y es por eso que estamos aquí conversando hoy día. El sector público ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la ciencia, pero aún falta potenciar esta vinculación con el sector industrial.
y que ella esté consciente de que la ciencia es un motor de desarrollo de la sociedad y de los territorios. Por esto, agradecemos la realización de actividades como esta, que busca impulsar la investigación y desarrollo de las empresas regionales a través de una ley tan importante y beneficiosa para la industria como lo es la ley I+D. Así que les deseo una tremenda jornada y que muchas más empresas se acojan a este beneficio. Así que muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Hasman e invitamos a la doctora Olga Barbosa, Seremi de la Macrozona Sur, a brindarnos sus palabras de saludo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. También, igual que Paulina, quiero agradecer la invitación de la Universidad de Talca y las universidades de este consorcio subantártico y, por supuesto, que felicitarles por haberse adjudicado nuevamente el Ciencia 2030. También quiero dar un especial saludo entonces a la Universidad Austral, que ahora está liderando esta iniciativa y que espero que en conjunto podamos dar otro paso adelante para poder conectar el sector público con el privado. ¿Por qué esto? Porque sabemos que la participación, digamos, la ciencia en Chile sigue siendo financiada en alrededor de un 70, entre un 70 y un 80% por parte del Estado, y entonces la participación privada todavía es bastante baja y hoy día nos convoca, ¿cierto?, uno de los incentivos que, uno de los instrumentos que Corfo tiene para poder incentivar esta participación. En ese contexto también quiero saludar a Iván Damino, a Michel Leporati, director, ¿cierto?, de la Universidad de Talca, y también no puedo dejar de dar un saludo especial también a Isabel Salinas, justamente pensando en esto de la ley I+D. Porque sabemos que es un muy buen instrumento. Nosotros nos hemos conocido, nos conocimos en el pasado justamente porque yo participé tiempo atrás de una de estas experiencias y sabemos que todavía es un instrumento que es poco usado, por tanto muy relevante la conversación que vamos a tener hoy día. Y cuando nos toque responder las preguntas, entonces yo me voy a extender un poquito más en qué es lo que, cómo creemos, ¿cierto?, que pudiésemos mejorar esto. La Alianza Consorcio Subantártica y este Ciencia 2030 lo integran 6 casas de estudio y entonces buscan fortalecer esta formación en ciencia en el marco del programa. Y esto es muy importante porque en el fondo necesitamos cambiar el modo en cómo los estudiantes y las estudiantes aprenden y adquieren habilidades en la universidad, no solo porque las necesitamos y los necesitamos en el ambiente, digamos, científico-tecnológico más integrado, sino que también porque van a poder aportar diversas miradas y el conocimiento no se puede generar bien si es que no tiene una diversidad de miradas. Entonces, yo les invito aquí y me autoinvito también en esta jornada a que pensemos y discutamos en torno a este tema, siempre mirando de que las contribuciones son bidireccionales o multidireccionales. No es la academia dando cátedra al resto, ni el sector privado o Corfo, ¿cierto?, que está más cerca del sector privado dándole cátedra al otro lado. Aquí en este momento necesitamos trabajar en una misma línea, lo cual se expresa a través de esta actividad y también específicamente a través de este proyecto que se ha adjudicado a este consorcio. Así que espero que tengamos una súper interesante discusión hoy día y podamos comenzar a trabajar en este consorcio de manera conjunta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Barbosa e invitamos ahora a la doctora Pamela Santibáñez, Seremi de la Macrozona Austral, a también brindarnos sus palabras de saludo. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. En mi caso soy Pamela Santibáñez, ¿cierto? Seremi de la Macrozona Austral. La Macrozona Austral comprende las regiones de Aysén y Magallanes y corresponden a 1/3 del territorio nacional, ¿ya? Ante esto de ser este tercio del territorio nacional y teniendo en cuenta también que la Macrozona Norte corresponde al otro tercio de la Macrozona del territorio nacional, les cuento que el estatus, y bueno, cierto, tenemos estas 5 macrozonas en que se dividió el ministerio, pero estas 5 macrozonas están en estadios, en sus ecosistemas científicos, tecnológicos, de conocimiento e innovación, bastante distintos, ¿ya? Y sabemos que existe una brecha amplia
entre las distintas regiones y este ecosistema científico-tecnológico. Para dar un ejemplo y para entender igual que esta vinculación entre ciencia y empresa, entre privado y público, también depende de un número. Voy a contarles que ambas regiones, Aysén y Magallanes, solo poseen una universidad estatal, una cada uno. La Universidad Estatal de Aysén es nueva, tiene 5 años, está recién construyendo edificios y formándose. Y la Universidad de Magallanes es una universidad, ¿ya? Estatal en la región. Luego de eso, para también empezar en números, la ciencia está muy ligada a los programas de doctorado. Y en nuestro caso tenemos un programa de doctorado acreditado en la región de Magallanes. Entonces, ante eso, y lo que nos invita hoy día es discutir cómo logramos que esta ley I+D, ¿cierto?, tenga un impacto, conociendo las brechas que existen, es que tenemos que pensar que nuestro país y nuestras regiones tienen ecosistemas y estadios muy distintos. Y ante eso los instrumentos no pueden ser homogéneos, porque nuestro país es heterogéneo. Entonces los invito a tener una conversación y discusión que nos ayude a alinearnos y entender y comprender la diversidad que existe en nuestro país y que las brechas son distintas, amplias y tienen distintas causas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Santibáñez y ahora invitamos finalmente, en estas palabras de bienvenida, al subdirector regional del Maule Corfo, Iván Damino, a que también comparta sus palabras de bienvenida al taller. Muchas gracias, Claudio. Un saludo a todos y a todos los asistentes. Y aprovechar especialmente saludar a las Ceremis de Ciencia, que no habíamos tenido la oportunidad de conversar, de conocerlas. Tremendo trabajo se viene por delante, viene a enriquecer y a fortalecer el ecosistema. Hay todo un desafío con los roles que vamos a cumplir desde la Corfo, desde el gobierno regional, desde los FIC, esos instrumentos. Fui Ceremi de Economía y fui jefe de división de Fomento e Industrias, entonces en algún momento recibimos al ministro cuando asumió en sus primeros meses y estuvimos conversando también con esta mesa que por ley tienen que crear los gobiernos regionales de ciencia y tecnología. Bueno, comentarles que como dirección regional este año nos hemos abocado a ayudar a nuestras pymes respecto de la crisis económica que ha desatado la actual pandemia, con cuentas bastante alegres para la gestión de la dirección regional. Más de 3.000 millones de pesos estamos colocando en el Maule, cerca de 1.000 pymes se han visto beneficiadas y esperamos que eso sea una ayuda para la reactivación económica. Y también queremos fuertemente que la innovación y el desarrollo es una palanca, es un músculo potente para que ese crecimiento sea sostenible y sustentable en el tiempo. Quiero pasar un chivo, si me lo permiten, quiero hacerle promoción al Centro de Estudios de Alimentos Procesados del Maule, que lo lidera Joana Muñoz, que creo que está presente en la actividad. Es un centro que para aquellas empresas que contraten los servicios pueden postular y hacer uso de la ley I+D. Creo que es oportuno dar a conocer estos centros, centro que por lo demás está homologado por la Corfo, que las empresas pueden acercarse, hay profesionales y un equipo profesional de primer nivel, y como les digo, el servicio que prestan puede ser, digamos, descontado impuesto y hacer uso de la ley I+D. Así que para el equipo del CEA, un tremendo saludo, y ojalá se den la oportunidad de conocerlo. Yo los conocí cuando fui Ceremi y cuando fui jefe de división y tratamos de ver cómo ayudarlos a que crezcan y a fortalecerlos en la región. Bueno, también un saludo a todos los integrantes del ecosistema, a las universidades y a las empresas que han hecho uso. En la región del Maule tenemos 44 experiencias de empresas que se han adjudicado la ley de I+D y por supuesto que queremos que más empresas hagan uso de esta ley, que este taller sirva para evacuar dudas
ya para hacer relaciones, para poder conectarse y que crezca el ecosistema, ya, y que podamos lograr tener un músculo fuerte de innovación y desarrollo en la región del Maule con nuestros sectores industriales. Eso, muchas gracias. Agradecemos entonces la intervención del subdirector regional del Maule Corfo, Iván Dámino. Y bueno, para dar inicio a esta jornada que busca promover el uso de la ley I+D en empresas regionales y aprovechando la oportunidad de contar con las Ceremis, les solicitamos a continuación que puedan responder la siguiente pregunta que hemos nosotros como equipo del consorcio hacerles a ustedes y que puedan responderla en la secuencia que quieran ustedes. Y la pregunta es, ¿de qué manera las Ceremis pueden fomentar el uso de la ley I+D en sus territorios? Por un lado eso, ¿y qué tipo de instrumentos disponen para potenciar la vinculación universidad, empresa, sector público y territorio? No sé, ¿alguna de ustedes quisiera, a lo mejor, podemos seguir el mismo orden, por ejemplo? A lo mejor Entonces Seremi partimos por el Paulina. centro-sur, entonces, Ya, Claudio. eso, por favor, Paulina. Ya miren, yo les voy a contar la experiencia para responder esa pregunta que hemos realizado acá en la macrozona, porque lo primero, una de las cosas que hicimos, o sea, sabemos que hay una brecha, todos tenemos súper claro, queremos hacer esa articulación, ciencia, empresa, academia, empresa, sector público, privado, entonces lo que empezamos, lo primero que hicimos fue hacer distintas mesas de trabajo con los distintos actores. Entonces, en la macrozona formamos una mesa que se llama transferencia tecnológica, que está compuesta por los directores de las oficinas de transferencia y licenciamiento, que son las llamadas OTL, o similar de todas las universidades de la macrozona, desde la región de O'Higgins a Biobío. Ya llevamos más de 4 meses reuniéndonos, y uno de los primeros temas de conversación fue exactamente ese, la detección de brechas en estas etapas del desarrollo de la ciencia, que aquella que está más orientada a la innovación y la aplicación de la ciencia a la industria y en el beneficio para la sociedad. Y justamente una de las brechas fue la falta de conocimiento por parte de la industria de las distintas fuentes de financiamiento, principalmente de Corfo, que están disponibles para ellos. Y aquí lo que hicimos fue incluir también el beneficio que entrega, o sea, incluyó también el beneficio que entrega el gobierno a través de la ley I+D para las empresas que desarrollan actividades de I+D, me marea el I+D, la cual también desconocían. O sea, no faltaba como lo que llamamos la evangelización. Y las razones que se mencionaron para explicar esta realidad fueron diversas, pero llama la atención que, de acuerdo, les voy a contar las conclusiones de esta mesa, o sea, que todavía seguimos trabajando. Las empresas no sienten la necesidad de innovar. En general son empresas medianas o grandes que están cómodas en sus operaciones. Así que no han tenido la presión de desarrollar mejores productos y o procesos, a diferencia de las pequeñas, que sí tratan de buscar opciones para diferenciarse de las grandes, porque no cuentan con el capital para esta inversión. O sea, ese es uno de los resultados de esta mesa. Lo segundo interesante es que se mencionó fue que la ley de I+D no reconocía actividades de innovación como parte del beneficio, sino las de investigación y desarrollo, que son actividades iniciales dentro del proceso de desarrollo de la ciencia. Y como ya sabemos, esta primera etapa de investigación suele ser lenta en su desarrollo dependiendo del área, puede tomar de 2 a 3 años o incluso más. Y también hay costos asociados y riesgos. Entonces la idea puede no funcionar o pueden encontrarse estas barreras de costo, regulación, etcétera, todo lo que es una empresa de base científica o tecnológica. Entonces, estas primeras etapas del I+D suelen no ser tan atractivas para las empresas y claramente no van al ritmo que lleva la industria, que es mucho más rápida y cambiante. Entonces, en este contexto, y respondiendo a la pregunta, más que instrumentos de financiamiento, es necesario culturizar, evangelizar más a la industria con la ciencia, que pueda comprender el potencial que ésta tiene para su empresa y que entienda que no es necesario acudir a ella solo cuando la empresa está en problemas, porque con lo cambiante del mercado, cuando se percate de esto, ya puede ser muy tarde. Entonces la industria debe estar constantemente en contacto con la ciencia en todas sus etapas, como aportando con ideas o desafíos a la academia,
desarrollando nuevas aplicaciones, utilizando nuevas tecnologías e innovando. Esa es la única forma de mantenerse en el mercado, porque así generas competitividad, valor agregado y das soluciones a los requerimientos y las necesidades propias del cliente. Al menos en esta macrozona, la Centro Sur, estamos realizando un trabajo colaborativo con estas mesas de OTL, porque esta institucionalidad ofrece la universidad que se ha establecido para hacer un puente entre esta y la industria en estos temas. Así que si es que hubiera una empresa que no sabe nada del tema, puede acudir a estas oficinas, quienes lo orientarán y guiarán este proceso, incluyendo la posibilidad de acceder al beneficio de la ley de I+D. Y como Ceremi de la macrozona, también estamos abiertos y dispuestos a generar estas articulaciones, estos puentes entre la industria y la academia. O sea, en eso estamos en este minuto, formando estos puentes, y hay que consolidarlos. Y ese es un trabajo que se hace con confianza, o sea, generando confianza y teniendo reuniones sistemáticas y que se conozcan los actores, y así poder consolidar esa articulación. Así que por ese camino es que nos estamos yendo. Perfecto. No sé si la Ceremi Olga Barbosa, la Ceremi Pamela Santibáñez, cualquiera de ustedes puede. Sí, me gustaría agregar algunas palabras a la Paulina, al diagnóstico que tiene Paulina. Si bien las macrozonas son bastante diferentes, yo creo que no mencioné, yo soy los ríos, Araucanía y los lagos. Tenemos realidades bastante diferentes y obviamente la inversión y el gasto también son menores, ¿cierto? Desde el punto de vista comparativo con las otras macrozonas que justamente mencionó Paulina. Yo creo que hay varios puntos que a mí me gustaría mencionar. Y los voy a mencionar también desde la experiencia de haber participado en un proyecto que usó, que se benefició, ¿cierto? En conjunto con la ley I+D. Primero creo que, y yo sinceramente espero que justamente estos consorcios y en el fondo este programa, ¿cierto? El programa Ciencia 2030, que ahora está de alguna forma también un poco más modificado, quizás está, según lo que yo veo, está más enfocado en generar estos lazos. Yo creo que una cosa bien importante es que existe una falsa dicotomía respecto de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Esa división se ha hecho de una manera operativa para poder acceder a ciertos, o sea, digamos, para dividir los tipos de financiamiento que se reciben. No es que exista una ciencia que sea básica y otra que sea aplicada. Y la diferencia de esto, o sea, pueden ustedes no estar de acuerdo conmigo, pero en el fondo esto nos genera una brecha gigante en quien hace ciencia fundamental desde el punto de vista del fundamento, ¿cierto? Del hacerse la pregunta fundamental, y la desconexión con quien está usando esa ciencia para poder ser aplicada. Entonces generamos una brecha gigantesca que por años ha además calificado a una de buena, otra de mala, así como una buena ciencia, otra mala ciencia, lo cual no es verdad. Hay una sola ciencia y esa ciencia tiene que ser buena. Por otro lado, un prejuicio que tiene que ver con que, mira, este científico o científica le gusta estudiar la inmortalidad del cangrejo, mientras en realidad lo que estoy haciendo yo es algo mucho más importante porque estoy buscando una aplicación para para resolver un problema, que también es falso, porque ninguno de los dos funciona de manera aislada. Y creo que entonces esta discusión también se ha llevado al ámbito científico, ¿cierto? Imaginemos Ministerio de Ciencia y Corfo, que también es otra dicotomía que no existe y que no debe de existir si es que por ahí alguien tiene la idea de que existe. En el fondo, por eso que mencioné antes que tenemos que trabajar juntos en este contexto. Porque nosotros como ministerio vamos a llegar hasta, ¿cierto?, la parte que tiene que ver con la generación de capacidades y luego todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con más directamente con el emprendimiento y con la ejecución, ¿cierto?, y con el desarrollo de esas capacidades en ciertos sectores. En el fondo es algo que nuestros y nuestras compañeras de Corfo en el fondo van a seguir, ¿cierto? Entonces, que estas dicotomías, como también existe esta de que no se puede generar desarrollo sin en el fondo tener un daño irremediable, irreversible y extenso sobre el medio ambiente, por ejemplo, son dicotomías en las que tenemos que trabajar para que se acerquen, porque de lo contrario no vamos a poder tener una relación, ¿cierto?, que es la que queremos, y entonces tampoco sirve el incentivo de la ley I+D, ¿cierto?
O sea, lo que yo quiero mencionar con esto es que en el fondo hay que generar las condiciones habilitantes para que un instrumento como el de la ley I+D sea, digamos, pueda ser usado. Mi experiencia en particular es que en el fondo demoramos muchos años en generar las confianzas con la empresa privada de tal forma de que pudiésemos acceder a la ley I+D. No es que la ley I+D no existiera antes, o no es que no hayamos encontrado apoyo en Corfo, todo lo contrario, y por eso agradezco aquí públicamente a Isabel que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, sino que más bien lo que pasaba es que en el fondo las empresas no ven de manera inmediata la importancia de hacer la investigación porque tienen la sensación de que en el fondo esta investigación va a durar mucho tiempo antes de poder ser aplicada. Y es ahí donde en el fondo hay otra brecha que tiene que ver con el timing, ¿cierto? Con el desarrollo, con los tiempos, que en el fondo tenemos que ajustar. Por un lado, uno no puede hacer ciencia de un día para otro, no puede contestar las preguntas, ¿cierto? De un día para otro, pero sí puede, y esto es algo importante que en el fondo se tiene que desarrollar, ¿cierto? De estas capacidades que se tienen que generar en Ciencia 2030, que en el fondo vayamos entregando información de a poco y se haga co-construcción de la investigación. No se puede hacer investigación aislada en el laboratorio para luego ver si es que se puede aplicar o no, porque ya perdimos demasiado tiempo entre medio. Y por último, quiero mencionar, hay un modelo en particular que, bueno, yo siempre repito cuando me parece muy adecuado, por eso siempre lo repito cuando tengo que hablar de estos temas. Es un modelo que usa la Unión Europea que se llama Silos and Pipes, o más bien como silos y conectores, ¿cierto? Los silos que uno ve, ¿cierto? Que vemos en el campo, que en el fondo son silos, ¿cierto? Estructurales, pero también son silos conceptuales. Es cuando en el fondo la información la tenemos en una disciplina o en un lenguaje en particular y estas no conversan. Cuando eso tiene que ver con la transformación y transferencia del conocimiento, y esta transferencia del conocimiento no tiene estas tuberías que conectan esta información aislada, no importa qué instrumento tengamos, no lo vamos a poder ocupar, ¿ya? Y lo que ahora tenemos que hacer entonces, y nuestro principal rol, como Paulina muy bien lo ha escrito, y probablemente Pamela se va a extender también un poco más en esto, es buscar las formas, más allá de los, o sea, digamos, y para eso vamos a tener que desarrollar algunos nuevos instrumentos o instancias en las que empecemos a generar las confianzas, pero no a través del discurso, sino que el del hacer. Y eso es lo que estamos haciendo acá en esta macrozona, y aquí hay una cosa muy importante, no es solo sobre lo público y lo privado, pensando que la academia es lo público, no. Aquí yo tengo varias universidades que son privadas, ¿cierto? De gran tradición, por eso que están, ¿cierto? En el G9. Cuando digo privado, o sea, cuando digo público, también estoy hablando del aparataje público, en donde también los necesitamos alineados de tal forma de que tengamos las condiciones habilitantes adecuadas para poder generar esta transformación y esta transferencia del conocimiento. No solo debe ir de la academia al privado y viceversa, sino que de la academia a lo público también, porque en el fondo tenemos que generar bienes públicos porque necesitamos mejorar la calidad de vida de las personas, y esa calidad de vida de las personas, de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, se genera con conocimiento científico, con tecnología y con innovación. Y el último punto respecto a la innovación que quiero mencionar es que también, lo hemos conversado con varias de las universidades que están en este consorcio, es que la innovación tiene que entenderse en el sentido amplio. Muchas veces, ya que la Paulina mencionó sobre las OTL, lo hemos conversado también, uno cuando está en la academia piensa que tiene que acercarse a la OTL solamente cuando tiene una tecnología o un conocimiento que es patentable y que se puede transformar en una tecnología. Y eso no es todo. Hay veces que uno está generando innovación estratégica y por tanto necesitamos encontrar un espacio para todos aquellos que generan, ¿cierto? Ideas que a veces no necesariamente son patentables y son bienes públicos y que encuentren ese lugar porque tienen que ser transferidas. Entonces también tenemos que ampliar ese horizonte para que en el fondo las OTL puedan tener esta amplitud y también puedan tener las condiciones adecuadas, que muchas de estas no las tienen desgraciadamente, puedan tener las condiciones adecuadas para poder hacer su trabajo, porque muchas veces las OTL hacen de todo, tienen que hacer de todo y muchas veces no se pueden concentrar, en el fondo están sobresaturadas con muchas cosas. Entonces yo creo que tenemos harto que trabajar y yo lo veo con entusiasmo, este desafío. Creo que el Ciencia 2030, este consorcio, definitivamente va a ayudarnos mucho a eso. Así que, en el fondo, esas son las condiciones, al menos esas, probablemente otras más, son las que tenemos que identificar para destrabar los nudos, para poder llegar a usar la ley I+D, que las empresas sí quieren
Lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo en varias cosas del cómo lo hacemos antes. Muchas gracias por el espacio. Excelente, excelente. Pamela. Bueno, también quizás voy a repetir varias cosas que dijeron ambas Ceremis. Uno es cómo fomentamos, ¿cierto? Y qué instrumentos disponemos. Esas son como las dos preguntas dentro de esa pregunta, ¿cierto? Uh-huh. Y creo que aquí lo importante, cómo fomentamos, es entendiendo cuál es el problema, pero el problema real, ¿cierto? Porque podemos, como dijo ya Olga recién, tenemos instrumentos, pero si tenemos un instrumento que existe desde el 2008 aproximadamente, desde que sale la ley, se empieza, y no ha tenido un impacto, es porque hay algo que no funciona. Entonces tenemos que entender el porqué para poder buscar soluciones. Eso es lo primero, ¿cierto? Tenemos que tener claro cuáles son los problemas. Y ante eso, Olga mencionaba primero esta dicotomía que existe, ¿cierto?, entre la ciencia aplicada y la ciencia básica, ¿ya? Y esta dicotomía que existe tiene una base, y es que al competir, hacer las ciencias competitivas, ¿cierto?, se nos olvida mencionar como científicos que la ciencia se construye en base al conocimiento generado por otros. Los papers tienen una lista de referencias, y es porque dependemos del trabajo de otros. ¿Ya? La ciencia se construye. Y al construirse y ser una red de información, no existe una ciencia aplicada y una básica, porque están completamente conectadas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las primeras. La ciencia se construye en base a mucho conocimiento generado por muchas personas. Eso es uno. Lo otro que hablábamos, ¿cierto?, es que los problemas que observamos al fin aquí en estas regiones, tiene que ver con el número, con el umbral. Nuestra masa crítica es baja, ¿ya? Con una universidad que está recién formando su OTL y con otra universidad que tiene solamente 5 años, la Universidad Austral tiene una sede en Coyhaique, en la región de Aysén, y esa sede depende y usa el OTL que hay en Valdivia. Pero tenemos una masa crítica muy pequeña, y entonces al no alcanzar los números, también la vinculación se vuelve más compleja, porque los números son los mismos, o sea, tenemos los 5 o 6 investigadores que no pueden hacer más cosas, y lo otro que al tener pocos estudiantes, tampoco son grupos de investigación muy grandes, ¿cierto? Regionalmente. Entonces depende mucho de tener conexiones nacionalmente y tener conexiones internacionales, ¿ya? Pero además la logística es compleja. Entonces, uno es este número umbral o masa crítica, primer problema, para poder generar y ser parte de esto. Y lo otro es lo que habló Paulina, y es que necesitamos un cambio cultural también en la industria. Y ese es un proceso complejo. ¿Cómo generamos confianza? Y además, teniendo en cuenta esta dicotomía que es una percepción que existe de esta ciencia básica distinta a la aplicada, y el no entendimiento de soluciones de corto, mediano y largo plazo, y cómo funciona la ciencia. Entonces, si sabemos que hay que hacer un cambio cultural en la industria, necesitamos también que para resolver este problema, la solución de este problema es multidisciplinario. No podemos llegar y aplicar una metodología de Europa o Estados Unidos, porque la gente aquí se comporta de manera distinta. Tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Entonces, ¿cómo podemos seguir articulando y vinculando, pero cómo generamos confianza? ¿Cómo hacemos que se entienda el corto, mediano y largo plazo en la solución de problemas? Entonces creo que ahí los instrumentos o la idea, la solución de problemas y lo que estamos tratando de detectar ahora, ¿cuál es el problema exacto para poder aplicar algo y tener un resultado? Porque eso es lo que queremos. Quizás pensando que todas las seremías tienen científicas entre medio, entonces también tratamos de hacer eso, ¿cierto? Si uno quiere solucionar un problema, tiene que estar claro cuál es el problema. Entonces creo que ante ese problema, ¿cómo generamos confianza? El instrumento está ahí, pero si no logramos tener una masa crítica que se pueda enlazar con la industria, y si no logramos romper este distanciamiento, creo que todo se vuelve complejo. Entonces,
en este minuto, ¿qué estamos haciendo nosotros para fomentar? Lo que estamos haciendo es instalarnos y tener claridad de cuál es el problema, porque es la única forma de tener soluciones. ¿Y qué instrumentos disponen? Algo que nace en el nacimiento de estas seremías y nuestra relación como ministerio, porque igual tenemos un año, es formar un primer instrumento regional que se llama nodos. ¿Y con qué idea? Con esta misma idea. Las regiones son muy heterogéneas y las brechas son distintas. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esas brechas y qué instrumentos necesitamos o cómo modificamos estos instrumentos? Y creo que esa ha sido, entre comillas, nuestra forma de fomentar, pero también de disponer de instrumentos propios que vean las realidades de cada una de estas regiones que son completamente distintas. Porque como dicen todos, ¿cierto? No podemos comprar peras con manzanas o sandías con kiwis. Y es lo mismo, somos completamente heterogéneos, tenemos que buscar lineamientos y instrumentos que nos ayuden a hacer esta conexión tan necesaria y que sabemos que tiene después un impacto profundo sobre los territorios y sobre el bienestar de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones y la respuesta a la pregunta formulada, que la han respondido de forma muy completa. Y, bueno, avanzando en esta jornada, dejamos a ustedes los dejamos a ustedes con el director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca, doctor Michel Lepurati, quien en el contexto de vinculación ciencia-empresa nos informará sobre el portafolio de servicios y tecnologías que la Universidad de Talca ha puesto a disposición de toda la comunidad, informando así de sus capacidades y servicios. Esto a modo de ejemplo de una de las instituciones que forma el Consorcio Ciencia 2030. Por favor, Michel. Muchas gracias, Claudio. Un saludo a todos los asistentes, particularmente a nuestras Ceremi de Ciencia y Tecnología invitadas que en pleno han puesto el elemento de género sobre la mesa en un sector tan relevante como el que nos toca participar. Así que estamos muy contentos de tenerlas, de que sean puras mujeres y de que también avancemos en ese ámbito en relación al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros territorios. Nos parece extraordinariamente relevante. Antes de empezar mi intervención, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, meter un poco la cuchara respecto a lo que dijeron, porque no lo puedo evitar. y otro, solo complementar la información respecto de la presencia de las universidades en la macrozona O'Higgins, Maule, Ñuble. La Universidad de Talca tiene una sede en O'Higgins también. Está la Universidad de O'Higgins, que es la universidad regional de la región. La Universidad de Talca tiene una sede en Colchagua y están todos invitados a poder participar, articularse y funcionar con las capacidades que tenemos ahí instaladas. Y tampoco estamos tan lejos, así que en el territorio nos entendemos todos súper bien. Respecto de lo que comentaron las tres CRM, me parece súper interesante la conversación, pero también creo que es importante tener presente que estamos buscando impulsar un cambio de paradigma, casi un cambio epistemológico frente al tema de la ciencia básica y la ciencia aplicada, porque más allá de que en lo conceptual yo coincido con ustedes, es un artilugio que se ha ido construyendo, existe porque los observadores que somos nosotros frente al tema lo tenemos instalado, y por lo tanto hay que entender que esto representa no solo una reflexión, sino que un cambio cultural importante, de cómo nos aproximamos y cómo desde los laboratorios los investigadores hacen ciencia, porque hay muchos investigadores que sienten que hacen ciencia básica y que están convencidos que su forma de aportar a la ciencia es esa, y no comparten este cambio de paradigma, esta visión probablemente de la ciencia orientada por misión, o de la vinculación a la resolución de los grandes problemas y las complejidades de la modernidad en los tiempos y en los espacios que corresponden. Entonces, creo que el Ciencia 2030 tiene un tremendo desafío en ese sentido. Cómo vamos sumando cada vez más a investigadores y a investigadoras en este cambio de paradigma, en este cambio epistemológico respecto de la aproximación a cómo se hace y se entiende la ciencia. Eso, y ahora les quiero compartir, como decía Claudio, una presentación muy breve
respecto de lo que estamos hoy día desde la Dirección de Innovación y Transferencia proponiendo a la comunidad, al territorio, a la macrozona, en términos de nuestras capacidades científico-tecnológicas empaquetadas y transferibles, y lo hemos sintetizado en un documento que está hoy día disponible para ser descargado, que lo van a cargar en el chat justamente para que todos los asistentes lo puedan tener y disponer de él. No sé si se ve la presentación, Claudio, si me hace alguna Sí se seña. ve bien, pero falta ¿Sí? pantalla completa. Ahí, Falta pantalla ya. eso. Bueno, como les decía, la idea entonces es, hemos querido resumir en un documento digital, pero también en un documento físico, porque cuando los podamos volver a ver y encontrar, les vamos a entregar el documento físico. Un portafolio de tecnología y servicios tecnológicos de la Universidad de Talca, que está estructurado en cuatro capítulos, 4 componentes. Uno tiene que ver con los activos tecnológicos que hoy día están protegidos y están disponibles para ser transferidos. Otros son los centros tecnológicos que con los que la universidad cuenta y que están hoy día activos y presentes en el territorio, entregando servicios y prestando su apoyo para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Otros son los centros de extensionismo que están asociados a proyectos específicos que han financiado su implementación, y otros son otros tipos de servicios y centros tecnológicos que tenemos disponibles en el territorio. Los perros, pasa todas las veces, ¿eh? Ya no sé qué hacer para que se queden callados los perros. Ya, caramba. Dame un segundo. Bueno, como les decía, me pasa todas las veces, o se me cae el internet, así es el teletrabajo. En términos de tecnología, hoy día tenemos 13 tecnologías empaquetadas y disponibles para ser transferidas. Los centros tecnológicos son 11 centros tecnológicos que están fuertemente concentrados en el tema de recursos naturales y alimentos. Hay algunos en el área de la salud y otros en el área de la ingeniería. Los centros de extensionismo en la actualidad son 2, uno que está orientado a los temas de la logística y otros del extensionismo en el sector agrario, muy vinculado a la industria 4.0, a la digitalización en el sector. Y los otros servicios tecnológicos que tenemos están básicamente orientados en términos de, uno, es un centro de prestación de servicios analíticos para la industria de alimentos, un centro de inocuidad. El otro, el Hub de Alimentos, que es un proyecto que busca conectar en el ecosistema a los emprendedores, a la industria, a los actores públicos, a los investigadores, para generar el desarrollo de innovación y emprendimiento de base tecnológica en el sector alimentario. Y otro tiene que ver con modelización y aspectos de soluciones de ingeniería en distintos ámbitos. Aquí está, como les digo, la estructura de lo que ofrece, cómo está presentado en este documento. Primero están las tecnologías, luego están, y para cada tecnología disponible existe una ficha en donde ustedes van a poder encontrar de qué se trata el paquete tecnológico, cuáles son las ventajas competitivas en su aplicación, el estado de desarrollo, el tipo de protección, la titularidad y quiénes son los inventores y un dato de contacto. Para los centros tecnológicos, como les decía, que son 11 centros tecnológicos los que tenemos hoy día disponibles y que están prestando servicio en el territorio y a nivel nacional. Está el Centro Pomacia, el Centro de la Vida y el Vino, el CITRE, que es de tecnologías de riego y ambiental, el Centro Tecnológico de Suelo y Cultivo, el Centro de Tecnologías Ambientales, el Centro de Hidrología Ambiental, el Centro Tecnológico Quipus, de las plantas nativas, el Centro Tecnológico de Reconversión Energética, etc. Los centros tecnológicos son una actividad pionera de la Universidad de Talca en materia de vinculación ciencia-empresa, en materia de acercar las soluciones científico-tecnológicas de la universidad a las necesidades del territorio. Partieron en los años 80, los centros de Pomacia, el Centro de la Vida y el Vino, han sido muy relevantes para efectos de mejorar los procesos, mejorar la competitividad, mejorar la performance y el desempeño de la industria en el territorio, y a partir de ello se han generado estos otros centros que han ido creciendo en el tiempo y que esperamos en la etapa que estamos viviendo hoy día, consolidarlos con ya algunos estándares internacionales respecto de su productividad científica y sus servicios tecnológicos.
también para cada centro tenemos una ficha que describe qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen, quiénes son los contactos, quiénes son sus directores científicos y algunos antecedentes de las líneas de investigación y las áreas de desarrollo que están disponibles. En los centros de extensionismo, les decía que tenemos el SINCAGRO y el CETLOC, que son dos centros de extensionismo que están vinculados particularmente al tema del sector agroalimentario. SINCAGRO ofrece soluciones de industrias inteligentes para la digitalización en el sector, y el CETLOC ofrece soluciones de logística, también muy vinculadas a lo que es el foco de la industria en el territorio. También cada uno de estos centros presenta una ficha como las anteriores, y por último están los otros centros que les mencionaba, el Centro de Inocuidad, el Fab Lab, el Laboratorio Mauletec, el Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta Java Alimentos y el Centro de Bioinformática y Simulación y Modelación y Protec, que son todos proyectos específicos que han dado origen a estos servicios que han ido generando continuidad en el tiempo y se han ido estructurando en términos de una oferta sustentable y de mediano o largo plazo desde la universidad hacia el territorio para los emprendedores y para fomentar la innovación y de base tecnológica en la macrozona. Eso es rápidamente lo que yo les quería presentar en términos sintéticos de lo que es la oferta. Obviamente aquí está lo que está consolidado, hay muchas otras líneas de investigación, hay muchos grupos de investigación, hay muchos laboratorios de la universidad que están en proceso, que están en desarrollo, que tienen actividades muy dinámicas y muy importantes, pero en la perspectiva de la transferencia y de lo que estamos haciendo desde la Dirección de Innovación y Transferencia y desde nuestra propia OTL, este es el paquete tecnológico básico que estamos promocionando y ofertando desde la Universidad de Talca y para el territorio. Y en alianza también, y hay que decirlo, con otros centros tecnológicos como el CEAP, también como la Universidad Católica del Maule, con quienes tenemos una estrecha y muy rica relación. Nos acabamos de ganar en conjunto UFIC regional para montar un polo tecnológico en la industria alimentaria avanzada en el territorio, y otros actores del sector privado que también están participando del tema de ciencia y tecnología y tienen unidades de innovación interna en sus empresas y que se han abierto a la posibilidad de colaborar y participar en este esfuerzo por integrar territorialmente nuestras capacidades y dar respuestas más robustas y contundentes a las necesidades de los innovadores, de los emprendedores, de la ciudadanía en el territorio. Muchas gracias y felicitaciones a todos los organizadores, al Ciencia 2030, un espectacular proyecto del que nos sentimos muy orgullosos de ser parte y que esperamos sea una gran contribución para la promoción y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en estas tres macroregiones vinculadas y asociadas a las universidades que lo componen. Gracias. Agradecemos la intervención del director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca, Michel de Porati. Muchas gracias, Michel. Vamos a continuar porque bueno, ahora vamos a ir a avanzar hacia una parte central de este evento. Contaremos con entonces la presentación de la ley de I+D realizada por la directora de Promoción y Desarrollo de Corfo, Isabel Salinas, luego de la cual un panel de 3 representantes de distintas visiones de la vinculación ciencia y empresa que están presentes, a través de preguntas, buscarán entonces contribuir a dar respuesta a lo que nos convoca, que es cómo podemos potenciar el uso de la ley I+D desde las regiones, teniendo presente que en el año 2019, por ejemplo, su uso se concentró en un 76% en la región metropolitana. O sea, tenemos un déficit ahí. Invitamos entonces a la señora Isabel Salinas, quien dispondrá de aproximadamente 15 minutos para presentarnos la ley y luego una ronda de preguntas de nuestros panelistas que también van a estar formulándolas. Bueno, hola a todos, muy buenos días, muchas gracias Claudio. Gracias primero en realidad a la universidad y al consorcio por la posibilidad de estar acá. Creo que sin duda instancias como estas son las que contribuyen a construir justamente un ecosistema, fortalecerlo, a plantear temas, pero por sobre todo yo creo a generar iniciativas conjuntas que nos permitan de verdad impactar respecto de lo que nos interesa. Así que
Yo súper contenta con la posibilidad, quiero sumarme además a las palabras de la Seremi, que comparto 100% todo lo que se dijo. La verdad es que en Chile tenemos mucho trabajo todavía por realizar. Con una ley no vamos a resolver un tema que viene de base, y por lo tanto el trabajo es un trabajo y es un esfuerzo que tenemos que hacer muy en conjunto, de mucha coordinación, y ir fortaleciendo este ecosistema. Sin duda, además, yo creo que el terreno está hoy día súper fértil, por decirlo así, para poder avanzar en este sentido. Entonces, súper bienvenidos todos los esfuerzos. Dicho eso, voy a comenzar. Yo quiero pedir disculpas si es que hay algún ruido, pero así como recién estaba, en el caso de Michael estaban los perros, yo acá estoy sintiendo una máquina que corta el pasto, parece en la casa al lado, entonces pido las disculpas del caso. ¿Ah? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a hablar de la ley de I+D en particular. Solamente como contexto, decirles que la ley de I+D es un instrumento que está radicado, digamos, su función principalmente dentro de Corfo, y dentro de Corfo en la gerencia de innovación, que es Innova Chile, y el foco principalmente es contribuir, ¿no es cierto?, a convertir a Chile en un país que esté impulsado por la innovación, promoviendo y entregando distintos tipos de herramientas que permitan mejorar, sofisticar, diversificar la matriz productiva, ¿no es cierto?, y contribuir a digitalizar el país de una manera sostenible e inclusiva. Y por lo tanto nosotros tenemos dentro de Innova una serie de instrumentos y mecanismos de apoyo que tienen como foco justamente contribuir a fortalecer las empresas, pymes, ¿no es cierto?, principalmente dentro del país, y en ese contexto los instrumentos son múltiples, que apoyan a empresas que están iniciándose en el proceso de innovación hasta aquellas que se plantean el desarrollo de iniciativas que son mucho más sofisticadas. Pero es interesante también que no solamente nosotros entregamos apoyo desde el punto de vista de subsidios y lo que es la gestión y la operación de la ley de I+D propiamente tal, sino que estamos fuertemente concentrándonos en llevar a cabo acciones que tienen que ver con este primer elemento que le hemos denominado el capacítate, o en el fondo generar conocimiento, en términos de que estamos permanentemente desarrollando contenidos y mecanismos que nos permitan acercar la innovación a las empresas. Entendemos que si en Chile queremos tener cada vez más empresas, ¿no es cierto?, que sean innovadoras, no es suficiente con que desarrollemos estos instrumentos y los pongamos a disposición, sino que hay que hacer un trabajo previo que tiene que ver con acercarnos a estos conceptos, con fortalecer las capacidades para que se dé lo siguiente. Y en ese contexto, y el 2021 viene muy fuerte en esto, el desarrollo de cursos de formación online, distintos tipos de audio, charlas temáticas donde hemos desarrollado ciclos de charlas formativas en la ley de I+D y en los distintos instrumentos que tenemos. Para que se hagan una idea, solamente este año hemos formado más de 2.000 empresas en estos ciclos formativos de la ley de I+D. El próximo año va a venir con mucho foco en regiones y con mucho foco también en el trabajo que podemos hacer con los centros de investigación. En términos generales, el objetivo de la ley es, evidentemente, contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas, permitiendo que éstas puedan aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a las actividades de investigación o desarrollo experimental que llevan a cabo. En este contexto, es importante además tener claro que este no es un instrumento que Corfo ha diseñado directamente, sino que es una ley, y que por lo mismo es un derecho. ¿Qué significa eso? Que en Chile, todas las empresas que sean contribuyentes de la primera categoría de la ley de impuestos y que tributen en primera categoría con contabilidad completa, tienen derecho a poder aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a las actividades que llevan a cabo de investigación o de desarrollo experimental, en la medida que sean certificadas por Corfo, y de ahí la relevancia del rol de Corfo. Corfo lo que hace es, en definitiva, cumplir con lo que la ley le establece como función en este contexto, que es, por un lado, verificar que las iniciativas y que estos proyectos que quieren llevar a cabo las empresas cumplan con los requisitos que la ley establece, donde lo primero es que el proyecto tenga una componente de investigación o desarrollo experimental. Yo ahí remarqué bien I+O, porque eso es muy importante. Los proyectos y las iniciativas que llevan a cabo las empresas pueden ser solamente de investigación, ya sea básica o aplicada, pueden ser solamente de desarrollo experimental o de ambos. Y eso es bien relevante. Por otro lado, Corfo va a verificar que la estructura presupuestaria de estos proyectos que van a llevar a cabo las empresas sea consistente
con las actividades que se van a llevar a cabo y además chequear que estén las capacidades para poder hacer los proyectos en términos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Aquí hay algo bien importante. No necesariamente la empresa puede tener las capacidades, sino lo importante es demostrar que se disponga de estas capacidades. Por lo tanto, una empresa que tenga la idea de desarrollar un nuevo producto o mejorar, ¿no es cierto?, sustancialmente un proceso, pero no disponga de las capacidades, por ejemplo, si se vincula con un tercero, un centro de investigación, una universidad que aporte con ese conocimiento y ese expertise, nosotros entendemos que ese requisito está cumplido porque se demuestra en su conjunto disponer de estas capacidades. Ahora, desde el punto de vista de la I+D, yo siempre hablo de la I+D sistemática. La verdad es que lo que nosotros tenemos que lograr y el foco principal de la ley de I+D es justamente lograr que las empresas sistematicen los procesos de investigación o desarrollo experimental. Cuando una empresa hace un proyecto de I+D, yo siempre digo, cada 3 años, la verdad es que es poco el impacto que puede generar. La idea es que estos sean procesos de manera permanente, sistemática, y eso es lo que nosotros queremos lograr con la ley de I+D, porque es el único mecanismo en Chile que permite sistematizar. Cuando uno postula a un subsidio, compites con un montón de otros postulantes, ¿no es cierto? Entras en el contexto de un concurso y finalmente la aprobación de tu proyecto también está asociada a cierta disponibilidad de presupuesto. En el caso de la ley de I+D no tenemos límites en ese sentido, por lo tanto, si una empresa tiene muchos proyectos de investigación y desarrollo certificados en el contexto de la ley, va a poder aplicar beneficios tributarios por todos los gastos asociados a esas actividades, y eso es un elemento muy relevante y es lo que nos interesa en el fondo instalar. La I+D sofisticada, digamos, en la empresa, ¿por qué? Porque permite sofisticar, porque permite mejorar la productividad y evidentemente hacerlas más competitivas, y en ese contexto, en su conjunto, contribuir al desarrollo económico del país, que es lo que a nosotros obviamente nos interesa. Pero aquí hay una realidad, y es lo que yo les digo, que en el fondo por ley no vamos a resolver un problema que es bien de base. En Chile se invierte muy poquito en investigación y desarrollo. En Chile se invierte solamente el 0,37% del Producto Interno Bruto en I+D como país, como esfuerzo. Si sumamos aquí lo de los privados, lo del sector público, universidades, centros de investigación, etcétera, es solamente eso lo que se invierte. Y en los países OECD en promedio están en 2,3 o 2,4%. Entonces, la brecha es enorme. Y es más grande aún cuando hacemos un doble clic respecto de ese esfuerzo que hacemos como país por invertir en I+D. En Chile, de ese 0,37%, que ya es poco en relación al esfuerzo que hacemos como país, menos del 40% proviene de los privados. Y el resto proviene, insisto, del sector público y otras entidades. En los países desarrollados esa relación es más que inversa, del orden del 70% del total del gasto que se hace en I+D, que ya es mucho más que en Chile, proviene justamente de los privados y el resto de otras entidades. Y esto ocurre con o sin subsidios, con o sin incentivos tributarios, tiene que ver con el convencimiento que tienen las empresas respecto del impacto que la inversión sistemática en investigación y desarrollo genera en esta. Y eso es algo que en el fondo tenemos nosotros que lograr en Chile, y que es un tema que yo digo, tenemos un largo camino por recorrer, pero ya hemos avanzado. Solamente como dato les digo que por cada kilo de material consumido en Chile solamente se produce, se transforma, digamos, en $0,5, y en, no sé, la OCDE en promedio están en $2,3. Y eso tiene mucho que ver justamente con la sofisticación y con, en el fondo, la diversificación. Aspectos que nos parece que son importantes también respecto de cuál es el perfil de las empresas que hacen I+D sistemática. Esto varía dependiendo del tamaño, la naturaleza, etcétera, etcétera, pero esto es bien importante. Primero, tienen la innovación en el centro de sus estrategias de negocio, ¿ya? O sea, no es por buena onda, no es por novedad, no, sino que se lo toman en serio. Segundo, la I+D la utilizan como base para sofisticar sus productos y sus procesos de manera permanente. Trabajan de manera colaborativa, no piensan que ellos en el fondo con sus propias capacidades son solo capaces de resolver los distintos desafíos o los distintos elementos que identifican respecto de los cuales pueden trabajar, sino que ven un valor enorme, porque sin duda lo hay, y ahí el valor en el fondo y el rol de las universidades en términos de colaborar con terceros que aporten con su conocimiento, con su expertise para poder contribuir a desarrollar soluciones que sean mucho más sofisticadas, mucho más innovadoras, ¿no es cierto?, y que tengan mucho más impacto en la empresa.
Lo otro es que gestionan la I+D+I, tienen, digamos, implementados mecanismos que les permitan sistematizar estos procesos, disponen de presupuestos asignados para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, al margen de los subsidios y los incentivos tributarios, e incluso independiente del tamaño de la empresa, hay cierta disponibilidad de recursos que se destina para, y lo otro que es muy importante es que le exigen a la I+D+I, son capaces de generar indicadores, KPI, que les permitan medir el resultado. ¿Qué es lo que pasa con la inversión que yo hago en investigación y en desarrollo? Y ahí hay distintos mecanismos y modelos, pero en el fondo son actividades y acciones que se llevan a cabo de manera permanente. Ahora, si nos vamos a las definiciones de I+D, estas son definiciones textuales de la ley de I+D y que además son textuales del manual de Frascati, que es el referente que se utilizó en Chile, ¿no es cierto?, para poder elaborar la ley. El manual de Frascati es un libro de la OCDE que establece los criterios, las convenciones internacionales respecto de los cuales vamos a entender cuándo una actividad califica o no como investigación o desarrollo experimental. Pero en términos bien generales, la ley de I+D describe el concepto de investigación como la búsqueda metódica que tenga por objeto, ¿no es cierto?, generar conocimientos en el ámbito científico-tecnológico. Esta puede ser básica o aplicada, dependiendo de la utilidad que le vamos a dar. Y el concepto de desarrollo experimental, que aquí yo les pido también a las empresas principalmente que están acá, que tengan harto ojo, porque yo creo que en Chile son muchas las empresas que hacen desarrollo experimental, pero no saben que lo que están haciendo es desarrollo experimental, y por lo tanto no saben que eso puede aplicar, por ejemplo, para efectos de estos beneficios tributarios. Son trabajos sistemáticos que utilizan los conocimientos existentes que se han obtenido a través de la investigación disponible, del conocimiento disponible, o a través de la experiencia, y están dirigidos a la producción de nuevos o mejorados productos, procesos o servicios. Yo les pido ahí que tengan, digamos, especial ojo en eso, porque creo que hay aspectos relevantes que podemos en el fondo revisar. ¿En qué consiste el beneficio tributario? Esto solamente en términos bien generales, decirle que lo que establece la ley es que las empresas van a poder aplicar un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del gasto que realizan anualmente en el contexto de proyectos de I+D que sean certificados por Corfo. Y la ley además establece que el 65% restante la van a poder reconocer o cargar, por decirlo así, como gasto necesario para producir la renta, aun cuando esas actividades de I+D que llevan a cabo no estén en el giro de la empresa. En términos bien generales, pensemos que una empresa en un año invirtió, desembolsó 100 millones de pesos en un proyecto, uno o varios proyectos de investigación y desarrollo. Aquí solamente como contexto, porque esto siempre me lo preguntan, cuando las empresas presentan a Corfo la solicitud de certificación de su proyecto, presentan el proyecto por su costo total y por todo su periodo de ejecución. Aquí no hay restricciones dependiendo del costo total ni del periodo de ejecución. Esto depende de las características y de la naturaleza de cada proyecto. Hay proyectos que duran 6 meses y hay otros que duran 10 años. Y si eso se justifica, no hay ningún problema. Luego la Corfo certifica el proyecto completo y la empresa anualmente va realizando gastos y va aplicando el beneficio tributario conforme los gastos efectivos que realiza cada año. Y este beneficio tributario se aplica obviamente en la declaración de impuesto a la renta que las empresas realizan en abril de cada año. Entonces pensemos que en una empresa en un año gastó 100 millones, cuando va a hacer su declaración de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Una vez que llega a determinar el impuesto, el 65% del gasto lo va a reconocer como un gasto aceptado, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso disminuye la base sobre la cual se calcula el impuesto, y una vez que aplica, ¿no es cierto?, el impuesto, cuando determina el monto que hay que pagar de impuestos, le rebaja directamente a ese monto el 35% del gasto efectivo que realizó, es decir, en este caso 35 millones de pesos porque gastó 100. En definitiva, esta empresa, en vez de pagar 82 y fracción millones de pesos, ¿no es cierto?, en impuestos, va a pagar 47 millones de pesos porque el resto lo ha rebajado vía este beneficio tributario. Nosotros hablamos de un beneficio tributario total de un 52,55% del gasto. Aquí lo real y lo que es directo al impuesto a la renta es el 35% y el resto, en algunos casos, ¿no es cierto?, porque hay empresas en las cuales realizan ciertas actividades que pudiese eventualmente ser consideradas como gasto rechazado. En este caso, lo que la ley dice es que el gasto que las empresas realicen, en la medida que esté certificado por Corfo, el Servicio de Impuestos Internos no lo va a rechazar, y por lo tanto eso tiene un efecto tributario porque disminuye la base sobre la cual se calcula el impuesto.
¿Cuáles son las principales características de la ley? Voy a ir acá uno a uno. Lo primero es que si bien no hay un monto, hay un monto mínimo respecto del cual las empresas pueden presentar a Corfo sus proyectos, sus solicitudes de certificación, y esto es de 100 UTM, que son más o menos 5 millones de pesos, es decir, de 5 millones de pesos para arriba se puede presentar un proyecto y la Corfo recibe esa solicitud de certificación. Lo otro es que si bien no hay un tope respecto del costo total del proyecto, sí hay un tope anual de crédito tributario que cada contribuyente tiene derecho, que es de 750 millones de pesos aproximadamente, que son 15.000 UTM. Es decir, el 35% del gasto que yo realizo como empresa en un año en el contexto de uno o varios proyectos certificados por la Corfo no puede ser superior a 15.000 UTM. Si es superior, todo lo que supere las 15.000 UTM se va a considerar como gasto necesario para producir la renta y no voy a poder aplicar beneficios tributarios respecto de eso. Pero si se fijan, es un monto muy importante. Estamos hablando de gastos sobre 2.000 millones de pesos para llegar al tope de las 15.000 UTM, que es del crédito tributario. En Chile hay muy poquitas empresas que han llegado a ese tope. Yo diría que contás con los dedos de las manos. Lo otro que también es bien importante y que sin duda tiene que ver con lo que hemos conversado ahora, el rol de las universidades también, es la posibilidad de presentar iniciativas de carácter asociativo. 2 o más empresas que quieran desarrollar y abordar algún desafío, algún problema en común, pueden hacerlo perfectamente, subcontratando un tercero, con sus propias capacidades, como quieran, y cada una poder aplicar el beneficio tributario respecto del aporte que hace para poder desarrollar el proyecto. Por lo tanto, desde esta perspectiva, digamos, es bien relevante. Hay ciertas industrias en particular, harto lo hemos visto, en el caso, ¿no es cierto?, de las empresas agrícolas, por ejemplo, que hay un interés no menor en términos de abordar desafíos de manera conjunta, y aquí hay una súper buena posibilidad de poder hacerlo. Lo otro, además, que esta ley es complementaria con todos los mecanismos de financiamiento público del Estado chileno. Aquí yo no solamente, pusimos, digamos, ejemplos de Corfo, ¿no? Pero cualquier otra institución del Estado chileno que financie iniciativas con componentes de investigación y desarrollo, donde exista la necesidad de un cofinanciamiento por parte de la empresa privada que ha sido beneficiaria de ese subsidio, ese cofinanciamiento que ésta aporta puede aplicar para efectos de la ley de I+D y puede solicitar a Corfo la certificación de ese proyecto y del aporte que ésta hace para poder generar el proyecto y aplicar beneficios tributarios por esa parte. Por lo tanto, ojo que esto es muy relevante, se complementa con los mecanismos de financiamiento público. Y lo otro que también es bien importante y que sobre todo conversa con los requerimientos que puedan tener las pymes de base tecnológica, las startups, tiene que ver con que esta ley establece que en los casos que la empresa que esté desarrollando un proyecto de I+D y que se quiera acoger al beneficio tributario, es decir, que tenga un proyecto certificado, pero que no tiene impuesto suficiente contra el cual aplicar este derecho a beneficio tributario o esté de frente a una situación de pérdida, no es un beneficio tributario que se pierde, no se extingue en el año, sino que se puede guardar para poder aplicarlo en ejercicios siguientes. Entonces, en definitiva, tú dejas guardado tu derecho a beneficio tributario para poder aplicarlo cuando estés en una situación en la cual estés pagando impuestos. Y esto conversa mucho, insisto, con los distintos emprendimientos que sobre todo hoy en día vamos viendo. Si la ley establece que las empresas al momento de presentar a Corfo la solicitud de certificación de sus proyectos tienen que pagar un arancel. Este monto de arancel varía dependiendo del costo total del proyecto, pero hay una tabla que está en el reglamento de la ley, no es algo que nosotros como Corfo hayamos definido, hay una tabla que está en el reglamento de la ley y que define, ¿no es cierto?, según el costo total por tramos lo que se debe pagar. Lo que la ley establece es que el arancel no puede ser inferior a 10 UTM ni superior a 30 UTM. Ahora, ¿qué tipo de gastos pueden certificarse? Y esto también es importante tenerlo claro. La ley es súper amplia en este contexto. Uno puede configurar un proyecto conforme los distintos requerimientos que pueda tener para poder desarrollar esta iniciativa de investigación o desarrollo experimental y poder aplicar beneficios tributarios. La verdad es que, y esto está establecido por ley además, la ley establece dos grandes tipos de gastos, gastos corrientes e inversiones en activos fijos. Entonces, yo diría que en general se aborda la totalidad de la tipología de gastos que una empresa, en los cuales una empresa puede incurrir para poder llevar a cabo un proyecto I+D. Desde el punto de vista de los gastos corrientes, ojo que es bien interesante, todo el recurso humano que trabaja en la empresa y que se puede dedicar en un porcentaje de su tiempo a la ejecución del proyecto se puede valorizar, más las nuevas contrataciones.
todos los gastos directos asociados a insumos, materiales, etcétera, los gastos asociados a la constitución de la propiedad intelectual, industrial o la protección de nuevas variedades vegetales, los subcontratos, por ejemplo, con una universidad, un centro de investigación que aporte con su conocimiento, ¿no es cierto? Un proyecto puede ser solamente un subcontrato, no hay ningún problema, arriendo y servicios básicos. Y por otro lado, respecto de las inversiones en activos fijos, infraestructura y equipamiento que sean necesarias o habilitantes para poder llevar a cabo el proyecto de investigación y desarrollo, y en este caso, el crédito tributario aplica sobre la cuota anual de depreciación de estas inversiones. Esto es importante porque yo puedo tener un proyecto y requiero, por ejemplo, construir una planta piloto, requiero, por ejemplo, adecuar infraestructura, construir un laboratorio y equiparlo, y en la medida que esto sea necesario para poder desarrollar mi proyecto, los gastos asociados a esas inversiones puedo incorporarlas dentro del costo total. Y finalmente, desde el punto de vista del proceso, que también creo que es muy importante tener claro cómo yo puedo iniciar esto, cómo yo puedo acercarme a la Corfo, cómo puedo partir. Aquí la ley establece dos modalidades o formas respecto de las cuales se puede iniciar este proceso. La primera es la que nosotros llamamos la solicitud formal, y esto es que yo, empresa, formulo un proyecto y lo presento a Corfo. Todo esto es 100% online, lo presento a Corfo para que la Corfo reciba la solicitud de certificación, verifique que ésta cumpla con los requisitos que la ley establece y certifique el proyecto. Este es un proceso que dura, dependiendo de cómo venga, digamos, la formulación del proyecto, yo diría que entre 3 y 4 meses, dependiendo, porque hay instancias intermedias que están establecidas por ley, como una verificación, por ejemplo. La empresa presenta la solicitud de certificación, paga el arancel al momento de presentar la solicitud. Corfo tiene 30 días para poder revisar los antecedentes y solicitar antecedentes aclaratorios o complementarios. Normalmente nos tomamos menos de ese tiempo y la empresa tiene 30 días para poder contestar. Y una vez que ya se tiran todos los antecedentes, se comienza, digamos, a hacer la revisión y la evaluación, donde el principal elemento tiene que ver sin duda con identificar la componente de investigación o desarrollo del proyecto. En este caso, en esta modalidad, los gastos para efectos del beneficio tributario se reconocen desde el momento que la empresa envía a Corfo la solicitud de certificación, es decir, desde que pincha enviar en el sistema informal. Son muy poquitas las empresas que han optado por esta modalidad, más o menos el 15%. La mayoría de las empresas parte iniciando el proceso con el envío a Corfo de una manifestación de intención de hacer uso del beneficio tributario, que es esta modalidad que está acá arriba, que es totalmente opcional, pero que es, digamos, lo que normalmente les acomoda a las empresas. Las empresas envían a Corfo esta manifestación de intención, que no es más que un aviso que la empresa hace a Corfo informándole que tiene interés en hacer uso del beneficio tributario, pero en ese momento no presenta el proyecto, no lo formula, solamente envía una declaración jurada del representante legal manifestando el interés de hacer uso del beneficio tributario y acompaña el comprobante de un primer desembolso con cargo a estas actividades que se están realizando, porque está iniciando su proyecto, ¿no es cierto? Y ese primer desembolso puede haberse realizado hasta 30 días antes de que la empresa envíe a Corfo la manifestación de intención. ¿Cuál es la ventaja de esta modalidad? La Corfo acoge la manifestación de intención y la empresa tiene luego un plazo máximo de hasta 18 meses para poder presentar formalmente la solicitud de certificación, donde ahí se paga el arancel, se entrega el proyecto, formulado, etcétera, etcétera. Y la ventaja de esta modalidad es que si el proyecto se aprueba, permite reconocer los gastos de manera retroactiva a partir del primer desembolso que se informó en el contexto de la manifestación de intención. Entonces, por lo tanto, es bastante cómodo porque les permite a las empresas formular su proyecto con mayor tranquilidad, sabiendo que están cubiertos respecto de los gastos que ya están realizando en el contexto del proyecto. El riesgo es, sin duda alguna, que el proyecto se rechace, ¿no es cierto? Pero de ahí el rol relevante de Corfo en términos de brindar apoyo y orientación a las empresas en forma previa, de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos abordar con mayor detalle los aspectos del proyecto y dar una mejor orientación. Y aquí también, ojo, porque obviamente que la principal causal de rechazo de los proyectos es que la tasa de rechazo es muy bajita, estamos hablando de menos de un 25%, ¿ya? Sobre el 70% de los proyectos se aprueban. Es importante tener claro que aquí el rol, por ejemplo, de las universidades y centros de investigación es súper importante, porque el análisis respecto a la componente de I+D es súper técnico. Entonces ahí se requiere, digamos, de esa expertise que nos permita a nosotros facilitar el proceso para poder identificar
con mayor facilidad los desafíos tecnológicos a propósito de las actividades que se van a llevar a cabo. Y solamente, bueno, como contexto, para que se hagan una idea un poco qué ha pasado con la ley de I+D, hay más de 800 proyectos certificados, más de 750 empresas, más de 327.000 millones de pesos. El año 2020 no está cerrado, nosotros hoy día estamos evaluando proyectos por 110.000 millones de pesos, que es mucho, pero es insuficiente respecto a la expectativa que nosotros tenemos para que con la ley de I+D podamos mover la aguja en términos, ¿no es cierto?, del gasto a nivel país y la inversión, digamos, en I+D. Desde el punto de vista de la distribución regional, ojo que esto puede ser a lo mejor un poquito distinto a las estadísticas que ustedes puedan tener, porque esto es solamente respecto de la región de ejecución, no de la región de certificación de la empresa, porque ahí crece en la región metropolitana, es más fuerte. Entonces, desde el punto de vista de la región de ejecución, que todavía sigue siendo, digamos, muy dispar, ¿no es cierto? Y de ahí la relevancia del trabajo que tenemos que hacer con las regiones para poder potenciar el uso de la ley en las distintas regiones y no concentrarnos además dentro de las regiones en las típicas, porque también conversa con el desarrollo productivo del país. Está fuertemente y sigue estando centralizado en la región metropolitana y después los lagos, Biobío, O'Higgins, y esto desde el punto de vista de los mercados objetivos. Aquí no me aparecieron por alguna razón los montos, solamente los números de proyectos, pero evidentemente que también esto conversa con la realidad productiva del país, o sea, muy concentrado en el sector agrícola, minería, pesca y acuicultura, y lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es primero potenciar estos sectores para poder lograr sofisticar los desarrollos tecnológicos que se estén haciendo en estos distintos ámbitos, pero también hacer esfuerzos por diversificarnos y lograr, ¿no es cierto?, que esta matriz de alguna manera cambie un poquito con el trabajo que estamos haciendo. Desde el punto de vista del tipo de proyectos, y esto también yo creo que es importante revisar el análisis, casi el 50% de los proyectos tienen una componente de investigación y desarrollo, 38% solamente de desarrollo experimental y un 13% de investigación aplicada. Investigación básica propiamente tal, yo diría que casi no tenemos, más bien puede que se mezclen ahí algunas cosas, pero eso es como se distribuye. Y desde el punto de vista de la estructura presupuestaria de los proyectos también es importante tener claro que más o menos el 45% obedece a subcontratos. Y esos subcontratos tienen que ver principalmente con vinculación de las empresas con terceros, instancias que aportan con conocimiento para poder potenciar el desarrollo de los proyectos. Y también un porcentaje importante está asociado a recursos humanos. Cuando uno mira cómo se comportan estos mecanismos a nivel internacional, es bien, digamos, consecuente las cifras, las estadísticas que nosotros tenemos, el fuerte está concentrado en recursos humanos y subcontratos, y en los otros países sí es muy fuerte también respecto a inversión en infraestructura, y yo creo que ahí nosotros todavía tenemos bastante que seguir avanzando. Así que bueno, dicho eso, era lo que quería comentarles, espero que les haya servido y feliz de poder tener ahora las instancias de conversación para poder en el fondo discutir estos temas, ¿no? Parece que sigo ahí. Sí. Muchas gracias a la directora de Promoción de Desarrollo I+D+I de Corfo, Isabel, muchas gracias. Bueno, como les contaba hace un rato, tenemos un grupo de 3 especialistas en sus respectivas áreas que desde distintos ángulos ellos van ahora a formular 2 rondas de preguntas hacia Isabel para que responda desde una experiencia, por ejemplo, de Felipe Torti, que nos va a hacer preguntas desde su visión como gerente del programa estratégico regional Maule Alimenta de Corfo, que posee vasta experiencia en el uso del instrumento I+D y gestión de empresas. También el doctor Simón Ruiz, académico de la Universidad de Talca y director del Instituto de Ciencias Biológicas, que desde la perspectiva de la investigación va a hacer preguntas sobre esta ley I+D y su uso. Y finalmente don Miguel Cárcamo, ingeniero de proyectos del Departamento de Desarrollo e Innovación de la Universidad Austral, que desde de la gestión, ¿cierto?, de los proyectos, nos va también a hacer preguntas. Así que comenzamos entonces con Felipe Torti, con su primera pregunta de una ronda de 2. Muchas gracias, Claudio. Bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por su participación y también saludar a Isabel. Muchas gracias nuevamente por tu presentación, siempre muy clara, Isabel.
Y la pregunta que nos hacen en general las agroindustrias, más bien las pequeñas y medianas, y también, por qué no decirlo, algunas grandes que no siempre tienen áreas de investigación y desarrollo o no tienen encargados específicamente de esa área, sino que hacen los proyectos de investigación y desarrollo con la misma gente que trabaja, por supuesto, en la planta y en los procesos. La pregunta en concreta es cómo ellos pueden saber específicamente un paso a paso de la postulación de un proyecto. A diferencia de los subsidios los proyectos de subsidio que ofrece Corfo o FIA, por ejemplo, que tienen siempre un procedimiento, una fecha de postulación, etcétera. En este caso, ¿cómo ellos pueden interiorizarse de mejor manera cuáles son los distintos pasos? Si es que hay algún ejecutivo al que se le pueda contactar y que acompañe de alguna manera a la empresa en este proceso. Y también una segunda pregunta dentro de la misma, ¿cómo una empresa puede saber efectivamente si su proyecto califica para la ley de incentivo tributario, o cómo lo puede ir también adaptando para que efectivamente califique un proyecto en el que están trabajando? Bueno, gracias Felipe, hola, muchas gracias por las preguntas. A ver, lo primero, yo diría que hay un aspecto bien relevante que tiene que ver con la ley, y a diferencia de los subsidios, la ley primero opera como modalidad de ventanilla abierta. Eso significa que los proyectos tú los puedes presentar en cualquier momento del año. Ahora, aquí hay que entender que se tiene que dar una dinámica dentro de la empresa que no es menor, porque no es suficiente con que la ley de I+D la maneje el área técnica, sino que también necesitamos que las áreas financiero-contables lo manejen, y también necesitamos obviamente que exista una decisión, y repito, una decisión a nivel, digamos, de gerencia general de la empresa, algo bien explícito en términos de querer avanzar en el contexto de la ley. Entonces, eso es lo primero, porque de repente tenemos reuniones, por ejemplo, con las áreas más que están en los temas de I+D o desarrollo de productos o de innovación, que quedan súper entusiasmadas, pero no logramos convencer a los otros y no podemos avanzar. Eso creo que es lo primero que es importante tener claro. Entonces, desde el punto de vista del paso a paso, hay otro elemento que es bien importante, decirles que en la medida que las empresas asistan a estas charlas, por ejemplo, como ahora, eso no nos asegura para nada que se vaya a traducir en una solicitud de certificación de un proyecto. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer con esas empresas que es muy uno a uno y muy en el fondo de un apoyo bien estrecho de parte nuestra. Entonces, ¿cómo opera esto desde el punto de vista del paso a paso? Normalmente las empresas participan en estas charlas masivas, bastante generales. Luego, nosotros estamos desarrollando ciclos de talleres formativos en la ley de I+D, respecto de los cuales hacemos doble clic en cada uno de los temas que nos interesa. Algunos están dirigidos a la área financiero-contable, otros están dirigidos a las áreas técnicas, y otros, digamos, tienen una mirada mucho más amplia. Y finalmente, para aquellos que están interesados en seguir, lo que hacemos es coordinar reuniones uno a uno para poder irles apoyando en el proceso y poder irles dando una orientación más específica respecto al foco que hay que darle a la formulación del proyecto. Y también, lo primero es orientar respecto a si lo que quieren hacer flota o no flota, por decirlo así, en términos de su componente de investigación o desarrollo experimental. Y si es que hay algo, insisto, darles una buena orientación. El tema es el siguiente. El tema es que, como se darán cuenta, esto requiere mucho de un trabajo uno a uno. Para poder construir las capacidades no es algo que yo de un día para otro en el fondo lo desarrolle. Y por lo tanto, el rol, evidentemente, que de las direcciones regionales de Corfo, en términos de permitir acercar este tema, y de otras instancias como ustedes, ¿no es cierto?, en términos también de adquirir un buen conocimiento en cuanto a la operación de la ley, contribuye a facilitar el trabajo y acercarlo, porque los equipos nunca van a ser suficientes en términos de poder atender uno a uno a las empresas y apoyar en el proceso. Pero mi experiencia, insisto, para que esto resulte, tiene mucho que ver con el trabajo uno a uno con las empresas, o si no, difícilmente logramos concretar. Eso. Muchas gracias Isabel. Entonces la idea es que se contacten directamente con Sí. Corfo, digamos, para orientar el proceso del paso a paso, Sí. para una postulación. Exacto, Gracias. con Corfo, insisto, los invitamos a los talleres formativos, a estos ciclos, después vamos teniendo reuniones uno a uno, pero vamos de lo macro a lo micro. Y evidentemente que las direcciones regionales de Corfo tienen un rol súper relevante también. Trabajamos muy en conjunto.
Gracias. Muchas gracias, Felipe. Continuamos ahora entonces con la pregunta del doctor Simón Ruiz. Gracias, Claudio. Un saludo y gracias por las palabras de de toda la Seremi y de la señora Isabel que hizo esta presentación que nos permite ilustrar, digamos, de qué es lo que estamos hablando. Yo la verdad es que de la experiencia que tengo de haber trabajado con empresas en las diferentes iniciativas que han partido normalmente desde el gobierno a través de los consorcios que se organizaron inicialmente desde Corfo, los proyectos Genoma, los FONDEF, etc. La experiencia es que el investigador finalmente es el que tiene que hacer siempre toda la pega, digamos, desde pensar el proyecto, presentárselo a la empresa, convencer a la empresa, y la verdad es que desde la empresa son juntadas con las dedos de la mano las ideas que salen, digamos, de hacer innovación, investigación y desarrollo. Y desde ese punto de vista, me gustaría saber si existe la posibilidad, digamos, en Corfo, en que un investigador de una universidad tenga un proyecto y vaya y lo presente allí en Corfo, y Corfo se encargue de buscar las empresas y hacer todo un protocolo, digamos, para que, en definitiva, poder llegar a concretar, digamos, ese proyecto de investigación. Porque así como usted mostraba, la mayor parte de los gastos asociados a los proyectos de I+D, gran parte de ellos son de subcontratos, que probablemente son subcontratos justamente de gente de universidades, muy poco de infraestructura, uno ve un 1% de infraestructura, digamos. Hay un conjunto, además, de iniciativas que se han presentado ya para las empresas. Por ejemplo, contratación de doctores, reducción, digamos, incentivos para la contratación de doctores en sus respectivas empresas para instalar la parte de investigación. Sin embargo, si uno mira en la región nuestra, la contratación de doctores por parte de la empresa es tendiente a cero, salvo contadas empresas como Viña Conchitoro en Talca, pero el resto, digamos, no se motiva mucho por eso. En el área forestal es tendiente a cero. Entonces, desde ese punto de vista me gustaría saber eso específicamente, si existe ese protocolo, digamos, desde que vaya el investigador a Corfo y de ahí se arme todo el proyecto, se unan empresas, etc. Simón, gracias por la pregunta. Mira, en los términos que lo plantea, yo diría que no está definido así por el momento, no está definido así. Hoy día, obviamente, lo que nosotros hacemos es tener un rol muy directo con las empresas y con las universidades o centros de investigación para tratar en el fondo de generar ahí distintos vínculos y distintos nexos, pero no está planteado en términos de que nosotros en el fondo recibamos la oferta y eso la hagamos llegar a lo que podría ser la demanda. Pero puede ser evidentemente una opción. De hecho, cuando Michael mostraba recién en el fondo las distintas áreas y los roles de los distintos centros que hay en la universidad, yo creo que uno siempre puede hacer un doble clic respecto del conocimiento que se está generando y poder presentarlo a distintas industrias de tal manera de generar por lo menos los lazos ahí, yo diría en una etapa más preliminar, y hacerlos conversar respecto de cómo las soluciones que se están desarrollando o las investigaciones que se están haciendo en el ámbito académico pueden conversar con esto. Yo creo que ahí de todas maneras podemos hacer, digamos, un link que sea interesante. Es decir, cómo generamos instancias en las cuales ustedes puedan presentar lo que están haciendo a grupos empresariales que quieran, digamos, conocerlo, y ya después probablemente sigan avanzando quienes se interesen directamente, pero creo que hay un espacio interesante. Hay un espacio interesante. Muchas gracias. Ok, perfecto. Continuamos entonces ahora con la pregunta de don Miguel Cárcamo. Gracias, Claudio. Bueno, María Isabel, primero reconocer tu presentación y dedicación en estos temas. Yo quisiera hacer un comentario antes de mi pregunta, que nosotros recibimos un acompañamiento, en la Universidad Austral recibimos un acompañamiento de María Isabel y su equipo el año 2014. La región, desde el año 2008 a 2014, la región de Los Ríos tenía solamente un proyecto certificado de la Ley de Incentivo Tributario por 4 millones de pesos, y al término del proyecto, que fue financiado por el FIC regional, que fue desde el año 2014 al 2017, la región logró 11 proyectos certificados con más de 700 millones. Entonces, primero que nada, agradecer tu
acompañamiento en la difusión de esa iniciativa y el posicionamiento de este instrumento en la región. María Isabel, considerando el difícil escenario para las pequeñas y medianas empresas producto de la crisis sanitaria, ¿qué acciones está diseñando o ejecutando Corfo para fomentar y apoyar la ejecución de este tipo de iniciativas que puedan ser potencialmente calificables a la ley de incentivo tributario? Por ejemplo, algo muy simple, condonar el pago de arancel de certificación para este tipo de empresas. Sí. Miguel, bueno, primero, yo solamente como ejemplo ese trabajo que hicimos en la región, yo creo, recuerdo muy gratamente que una de las charlas que dimos había un grupo importante de empresas y yo sentí que era tal el interés de ellos por el tema y que estaban entendiendo que mientras yo hablaba dije, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Y lo que pasó es lo que tú dijiste. Entonces yo creo que es súper importante en el fondo que nos demos la posibilidad de generar estas instancias, que es un trabajo sistemático, no es una ni dos, sino que de verdad es un trabajo muy en conjunto, sistemático, pero que tiene los resultados que nosotros esperamos. O sea, de verdad creo que eso fue, pero ejemplar ese trabajo que se hizo, así que más que nada agradecerles a ustedes. Respecto del tipo de iniciativas que se están haciendo, sí, Miguel, nosotros hemos planteado, la verdad es que una serie de opciones en el fondo, por un lado, mejorar la ley de I+D y por otro lado, de simplificar aspectos que tienen que ver como el que tú indicas. No es algo que esté resuelto todavía porque implica modificaciones de la ley. ¿Ya? No es, si fuera por nosotros o si fuera, digamos, a un nivel más simple, evidentemente que podríamos avanzar más rápido, pero como esto es una ley, necesitamos modificar la ley y por supuesto que no se justifica hacer la modificación por un elemento, sino que hay que hacer un análisis más, digamos, integral que nos permita abordar distintos elementos. Desde el punto de vista de los aspectos más operativos, ¿cuáles son las propuestas que a nosotros nos interesa en lo inmediato para poder ajustar la ley? Porque hay cosas que tienen que ver con aspectos mucho más estratégicos y cómo mirar además cómo se comportan a nivel internacional estos distintos mecanismos y cómo se van mejorando, pero yo diría que el tema del arancel es un tema, sin duda, y lo otro es la posibilidad de que las empresas puedan incorporar dentro de los proyectos los gastos asociados a los apoyos en formulación de proyectos y los equipos financieros contables que participan en, digamos, el control y administración y gestión de los proyectos. Porque ahí hay un tema no menor y hay que apoyar a las empresas en términos de fortalecer y formar esas capacidades y en la medida que podamos reconocer esos gastos como habilitantes para poder hacer un proyecto de I+D, creemos que también puede tener, digamos, un impacto relevante. No es algo que esté resuelto hoy día, pero se está revisando. Muchas gracias. Perfecto, continuamos entonces con la segunda y última ronda de preguntas. Por favor, Felipe. Isabel, otra pregunta que hacen las empresas en general es que a veces tienen proyectos de investigación y desarrollo que ya están iniciados, más de un mes, digamos, pensando en que sabemos que en el plazo de un mes uno puede acogerse a la solicitud de intención, pero que ya a lo mejor un proyecto que lleva un año, por ejemplo, y le queda todavía a lo mejor 1 o 2 años de ejecución. Entonces, en ese sentido, ¿es factible postular un proyecto? Y a continuación, continuando con lo mismo, digamos, un proyecto que la empresa postuló, por ejemplo, para 2 años y con una cierta cantidad de gastos, en el camino, si se va complejizando o se va alargando, ¿uno puede alargarlo en tiempo y también en costos de lo que postuló? Sí, sí. Perfecto. Súper buena tu pregunta, Felipe, porque como hay mucha empresa que no conoce la ley de I+D, y lo que pasa a menudo es que cuando uno da este tipo de charlas, después se acercan y te dicen, oye, mira, yo tengo esta iniciativa que ya la estoy desarrollando, me hace sentido lo que tú explicaste, creo que pudiese calificar y efectivamente califica. Pero si es que a esas iniciativas todavía quedan actividades de I+D por llevar a cabo, ¿no es cierto? Y gastos por ejecutar, evidentemente que se pudiese certificar, digamos, esa parcialidad para efectos del beneficio tributario. Cuando uno postula el proyecto tendrá que postularlo desde el punto de vista técnico como contexto, aportando toda la información de lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, en qué consiste, objetivos, etcétera, pero desde el punto de vista de su programa de actividades, por decirlo así, y desembolso es respecto de lo que queda aquí en adelante. Y si eso califica como I+D, se puede certificar sin problema alguno.
Y lo otro es una muy buena pregunta, porque la verdad es que aquí es importante tener claro que estamos hablando de I+D. Cuando uno postula el proyecto y lo formula, es, digamos, todo inicial sobre la base de cómo uno cree que se va a desarrollar y se va a comportar, pero en la práctica puede ser muy distinto. En la práctica el proyecto, en vez de durar un año, a lo mejor va a terminar durando 4, en vez de durar 100, perdón, de costar 100 va a terminar costando 200, y en vez de partir con un equipo de 3 profesionales vas a terminar con 8, no sé, esto es súper dinámico. Entonces, la ley permite absolutamente la posibilidad de presentar solicitudes de modificación de los proyectos que hayan sido certificados previamente. ¿Cuál es el requisito? Es que esta solicitud de modificación se haga llegar a Corfo en forma previa a la ejecución de los cambios y las modificaciones propiamente tal, porque Corfo tiene que de alguna manera revisar que estos cambios no alteren las condiciones de certificación del proyecto. Y lo que hace es recertificar el proyecto. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque cuando la Corfo certifica un proyecto, debe informar al Servicio de Impuestos Internos que ese proyecto ha sido certificado, y después, anualmente, la Corfo debe informar al Servicio de Impuestos Internos los gastos efectivos que la empresa ha realizado en el contexto de ese gasto, de ese proyecto. Entonces, evidentemente que no va a poder informar al Servicio de Impuestos Internos un monto superior al certificado. Hay que recertificar y hay que informar esos cambios. Muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces con el profesor Simón Ruiz. Su pregunta. Sí, la otra pregunta que a mí me gustaría poder tener un poco más de claridad al respecto es que la mayor parte de las veces cuando hablamos de proyectos de interacción con empresas, los proyectos son presentados, digamos, a otras instancias de concurso, otros concursos Corfo, otros concursos de Fundef, por ejemplo, e incluso en Núcleos Milenio, en Proyectos Anillo, en FIC, etc. Eso implica, digamos, que hay una evaluación del proyecto, digamos, por esa entidad previamente. Sí. Y si la empresa, digamos, hace un aporte incremental al proyecto, inmediatamente ese proyecto es considerado, digamos, dentro de que está dentro de la ley de I+D para las empresas que están participando del proyecto. ¿Y qué es lo que se evalúa, digamos, de ahí en adelante? Se evalúa, digamos, la calidad de los investigadores, se evalúa los aportes de la empresa, los objetivos metodológicos, lo que pretenda, o ya el solo hecho de estar participando en el proyecto ya lo califica. Mira, a mí me encantaría, Simón, que fuese súper automático, pero no es tan automático, sin embargo, digamos, ya hay parte, digamos, del proceso recorrido. O sea, efectivamente, aquí, si tú tienes un proyecto que esté aprobado con cualquier fondo que financie iniciativas, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo, efectivamente puedes solicitar a Corfo la certificación de ese proyecto por el aporte que tú haces como empresa para su desarrollo. Ese aporte que tú haces para el desarrollo del proyecto y lo que vas a solicitar a certificar a Corfo no necesariamente puede ser exactamente lo mismo. O sea, me explico, si el proyecto vale 100 y si se recibió un subsidio o aplica un subsidio de un 50% y el otro 50% es aporte de una o de varias empresas, tú puedes solicitar a Corfo la certificación de ese 50% más algunos otros gastos, incluso que ese instrumento, por restricciones, a lo mejor no pudiste transparentarlos o reconocerlos, como por ejemplo la más valorización de recursos humanos, como por ejemplo ejecución del proyecto en un plazo mayor a lo que las bases te permiten, o reconocer, digamos, alguna inversión que las bases no te lo permiten. Entonces eso es lo primero que es importante tener claro, no necesariamente tiene que ser exactamente el aporte que tú haces lo que solicitas a certificar, sino que la invitación es a transparentar los costos reales respecto de los cuales la empresa está incurriendo para la ejecución del proyecto. Eso por un lado. Respecto de lo que es el análisis de la componente de investigación o desarrollo experimental del proyecto, evidentemente que en el caso nuestro pasa por un proceso de fast track porque entendemos que alguien ya ha hecho esa pega, de evaluar, digamos, que el proyecto sea o no de I+D. Pero la ley a nosotros nos permite que, o sea, nos solicita que verifiquemos otros elementos también, no solamente la componente I+D. Entonces, igual hay que mirar la estructura presupuestaria del proyecto porque tenemos que chequear que en el fondo esos costos, sobre todo cuando se han ido incorporando nuevos gastos, efectivamente estén en el contexto de lo que la ley permite. Muchas veces, por ejemplo, gastos asociados a la capacitación o a la difusión de los resultados del I+D, el subsidio te lo permite, pero la ley de I+D no.
Entonces tenemos que hacer esa revisión. Y también tenemos que chequear el tema de las capacidades para poder ejecutar el proyecto, que es un elemento que la ley exige. Entonces yo te diría que me encantaría que sea súper fast track, no es tanto, pero a lo menos respecto a lo que es la componente de I+D es algo que no se vuelve a revisar, sino que los otros elementos que la ley nos pide que revisemos. Gracias. Miguel, tu turno. María Isabel, ¿cuáles serían las principales diferencias y aspectos positivos de los programas de incentivo tributario de otros países? Por ejemplo, como Argentina, Colombia, España, que tienen estos programas. Sí. Y pudieran adaptarse y considerarse en futuras mejoras del programa nacional. Sí, mira, a ver, yo creo que es importante tener claro que los mecanismos de incentivos tributarios son súper diversos. Yo he estudiado bastante y además he trabajado asesorando al BID y a la CEPAL en la generación, digamos, de programas tanto en Uruguay como en México. Son bien diversos, ¿ya? Y dependen, tienen mucho que ver con el diseño de la política pública, y tiene mucho que ver además con la realidad empresarial, yo te diría cultural de cada país, desde el punto de vista de las empresas. Hay países en los cuales estos mecanismos de incentivos tributarios operan sin que exista, por ejemplo, una instancia como Corfo o alguien que certifique, sino que las empresas aplican directamente, o sea, realizan los gastos y aplican directamente, digamos, estos beneficios tributarios en sus declaraciones de impuesto a la renta, por ejemplo. Hay otras en las cuales hay beneficios tributarios que son diferenciados dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo si es que tú, por ejemplo, contratas profesionales con grado de doctorado, por ejemplo, o si es que estás en ciertas industrias o en ciertas regiones. Y finalmente, desde el punto de vista de la aplicación del beneficio tributario propiamente tal, en Chile, por ejemplo, tenemos que es un crédito contra el impuesto de primera categoría, en otros países opera solamente, digamos, con respecto del gasto, o sea, el gasto, por ejemplo, se reconoce un 150% del gasto, un 200% del gasto, así, por ejemplo, opera en Colombia, en Perú también estuvimos asesorando el diseño del instrumento, y en Argentina es un poco más diverso, ¿ya? Y por otro lado también hay mecanismos por base de los proyectos, porque ese certificado que la Corfo emite es vinculante para que tú puedas aplicar el beneficio tributario. Por lo tanto, con eso tienes la certeza de que lo vas a poder aplicar sin problema. Entonces, esos son atributos que hoy día dan cuenta de los requerimientos particulares que tienen las empresas para poder, digamos, hacer útil el mecanismo. Ahora, eso implica que a futuro esta ley se vaya modificando y ajustando e incorporando otros elementos que nos permitan justamente ir evolucionando. Y en eso también nosotros hemos hecho un benchmarking internacional, por decirlo así, y hay ciertos aspectos que nos interesaría que pudiésemos, ¿no es cierto?, incorporar en a lo mejor en una versión mejorada de la ley, que tiene que ver como, bueno, ojalá pudiésemos reconocer, por ejemplo, el concepto de innovación, que sea una ley de I+D+I, ¿no es cierto?, que sea una ley que, por ejemplo, en el caso de empresas que están, que son pymes, más que el poder guardar el derecho a beneficio tributario para poder aplicarlo en ejercicios siguientes, lo puedan en el fondo recibir bajo la lógica del concepto de reembolso, que también así en muchos países opera. Y bueno, hay varias, digamos, otras propuestas y elementos. La verdad es que esto es súper dinámico, no hay una clave y tiene que ver en el fondo, yo digo, con hacer una buena caracterización de la política pública en términos de entender cuáles son los requerimientos de las empresas y cuáles son los límites del Estado, porque recuerden, digamos, desde lo público, porque recuerden que cuando uno diseña un mecanismo de esto también hay que identificar cuál es el costo en términos de menor recaudación tributaria que va a tener el país por implementar la política pública, y es un elemento que también hay que analizar al momento de discutir, digamos, el diseño. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, quería, cerrando, tomar una pregunta del chat para ver si le podemos dar respuesta. Un asistente pregunta por si existe algún documento, algún manual para el empresario y qué paso a seguir y que sea público. Podría aprovechar a lo mejor de dar ese... Sí, claro. Mira, hay una guía práctica de la ley de I+D, pero la verdad es que ahora estamos trabajando y vamos a sacar lo que
denominado una super guía o una versión 2.0 de la ley, que yo diría que es más extensa, pero hemos identificado que está en el nivel de información que se requiere, que algo tan genérico no sirve. Por último, cada uno verá, digamos, qué es lo que vas a leer o lo que no, pero es un documento que te explica el proceso, te explica la aplicación del beneficio tributario, te da ejemplos, identifica los contactos, los documentos que tienes que entender y que tienes que manejar para efectos del beneficio tributario, incluso los links a poder inscribirte a las distintas charlas que estamos haciendo. Así que eso está ya en la última revisión. Yo creo que los primeros días de enero ya debiera estar disponible en la página web. No sabemos cómo se va a llamar, pero es como una versión mejorada, súper manual respecto a lo que hay hoy día. Sí, hay mucha necesidad de entender mejor. Perfecto, muchísimas gracias Isabel, muchas gracias a nuestros panelistas, preguntadores, a Felipe, Simón, Miguel. Y bueno, estamos cerrando esta actividad de preguntas y de la intervención de Isabel, y también al inicio de la Ceremis que nos hablaron, también del subdirector regional de Corfo. Agradecido entonces también a las instituciones que han patrocinado este evento: la Universidad Católica del Maule, el Centro Regional CEAP, Z Alimentos, SENS, CIPIX, Hub Alimentos, la Macrofacultad de Ingeniería 2030, a FIA y muy especialmente a Corfo. Así que sin más, estamos terminando entonces el seminario. Muy agradecido desde el Consorcio Ciencia 2030 por esta oportunidad de dar a conocer más sobre la ley de I+D, su uso, y ojalá que pueda estar también al servicio de la iniciativa de Ciencia 2030 para la formación de científicos y del ecosistema, ¿cierto? De innovación, transferencia y desarrollo del país finalmente. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós, gracias a todas Gracias. todas las personas que presentaron. Chao. Chao, chao. A los asistentes también al chat que estuvieron aquí haciendo preguntas y un debate también. Adiós.